Buenos días, profesora. Acá les dejo las pautas para la actividad que se va a realizar. El nombre de la actividad es Proporciones para la elaboración de recetas básicas de tortas y bizcochos. Va a estar regida por una serie de reglas. Primero, la actividad se realizará a través de un foro chat por WhatsApp o Telegram. Será importante la participación, el interés y el respeto de todos los participantes. El grupo se abrirá solamente con fines académicos o para aclarar dudas sobre el tema. No se pedirá ningún tipo de información al privado, ni se dará información acerca de otros temas. Se hará previamente una serie de preguntas para de esta manera determinar si los participantes tienen algún tipo de conocimiento sobre el tema y sobre todo se mantendrá siempre un ambiente de respeto mutuo. Luego se procede a la presentación inicialmente del tutor con una breve reseña curricular, después de los participantes donde darán su nombre, apellido, cédula y profesión. Y antes de entrar en materia se inicia con una frase inspiradora que puede o no estar relacionada con el tema. En este caso yo escogí una frase de Paulo Coelho que dice: el talento es un don universal, pero se necesita mucho coraje para poder usarlo. No tengas miedo de ser el mejor. Se iniciarán una serie de preguntas, dentro de ellas, ¿qué son las proporciones? ¿Cuál es la importancia de las proporciones para la elaboración de las recetas? Y diferencias entre tortas y bizcochos. Al introducirnos al tema, primero se enviará todo el contenido audiovisual o videos. Se van a definir lo que son las proporciones, cuál es la importancia de ellas para la elaboración de las recetas. Se dará una breve diferencia entre lo que es una torta y un bizcocho y posteriormente se procederá a la creación de las recetas utilizando la regla de 3 a través de varios ejemplos. Seguidamente se darán las técnicas y tips tanto para tortas como bizcochos, en donde vamos a utilizar un ingrediente base. En este caso de las tortas, el ingrediente principal va a ser la harina de trigo, el cual nos va a representar el 100%. El restante de los ingredientes va a tener un porcentaje en el cual se va a calcular dependiendo del ingrediente base, como les dije, la harina de trigo en el caso de las tortas. Y en el caso de los bizcochos, el ingrediente base va a ser los huevos y se va a calcular a partir de él el restante de los ingredientes, como son el azúcar y la harina. Cada uno de ellos va a tener un porcentaje correspondiente. En el caso de las tortas, el azúcar va a representar el 80%, los huevos y la grasa sólida representa el 50%, el agua representa el 40%, la esencia, que puede ser esencia de vainilla o esencia de mantecado, un 1%, y el polvo de hornear entre 1 a 3%. En el caso de los bizcochos, los huevos representan el 100% y el azúcar y la harina representan el 60%. Procedemos entonces al cálculo de las recetas. En el caso de las tortas, usando el ingrediente base, que en este caso serían 300 gramos de harina de trigo, usamos la regla de 3 para poder calcular entonces el restante de los ingredientes. En el caso del azúcar tenemos que a partir de 300 gramos de harina, que me representan el 100%, el 80% del azúcar, entonces ¿cuánto me dará? Aquí el resultado va a ser 240 gramos. Así sucesivamente vamos a hacer con el resto de los ingredientes. En el caso del huevo me va a dar 150 gramos, en el caso del agua me va a dar 120, la esencia me va a dar 3 gramos. En el caso de la grasa va a haber una variante. Tenemos que al calcular la grasa, estamos hablando de grasa sólida que representa mantequilla, margarina y manteca. Esta, al igual que el huevo, me va a dar 150 gramos porque es el equivalente al 50%. Sin embargo, hay personas que utilizan grasa líquida, como es el aceite. Para ello, vamos a utilizar también la regla de 3. En esta vamos a tener que primero se va a calcular la grasa sólida. El total que me dé de esta grasa sólida me va a representar el 100% y yo le voy a calcular el 75% de esta grasa sólida, que es lo que voy a utilizar entonces en grasa líquida, que el total que me da, en este caso es 112.5, lo puedo llevar a 113. Acá entonces podemos observar cómo a partir de un ingrediente base pudimos calcular todos los demás ingredientes y ya tenemos nuestra receta creada. En el caso de los bizcochos es exactamente lo mismo. Se aplica la regla de 3 para que a partir de un ingrediente base, en este caso los huevos que representan 400 gramos, cuánto me va a dar de harina y cuánto me va a dar
de azúcar. Como ambos representan el 60%, pues al realizar el cálculo podemos ver que nos va a dar exactamente lo mismo, que en este caso van a ser 240 gramos. Una vez dada toda esta explicación, entonces procedemos a la realización de los ejercicios. Primero vamos a pedir el cálculo de las proporciones del resto de los ingredientes a partir de 230 y 500 gramos de harina de trigo, que es el ingrediente base. Después, otro ejercicio para el cálculo de la receta de bizcochos a partir de 150 y 203 gramos de huevo. Por último, daremos un espacio para que todos los participantes puedan realizar sus preguntas, aclarar dudas, dar algún tipo de sugerencia o su experiencia acerca de esta actividad. Y si no hay ningún otro tipo de dudas, entonces damos las gracias por la atención.